Esta es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 28 dice: entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus extremos para que se pueda unir. El cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Tomarás todas las piedras de ónice y grabarás en ellas, 2 piedras de ónice, y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel y las engastarás en la filigrana de oro. Pondrás las 2 piedras en las sombreras del efod como piedras de memoriales para los hijos de Israel y Aarón, y llevarán los nombres delante del Señor sobre sus hombros por memorial. Harás engastes de filigrana de oro y 2 cadenillas de oro las harás en forma de cordones trenzados, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo hará como la obra de efod, de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Montarás en él 4 hileras de piedra. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, y conforme a sus nombres serán como las grabaduras de un sello, cada una según su nombre para las 12 tribus. Harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también el pectoral 2 anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro con los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros 2 extremos de los 2 cordones en los engastes de filigrana, y lo fijarás en las sombreras del efod en su parte delantera. Harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral en el borde que da al lado inferior del efod. También harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod en la parte delantera cerca de su unión sobre el cinto tejido del efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que esté sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Pondrás en el pectoral el juicio de Urim y Tumim, y estará sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto del efod, todo de tela azul. Habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. En su borde interior harás granadas de tela azul, en su borde inferior harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y en ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Tintineo es sonido de campanas. Tin, tin. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara.
estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre el frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad y las cosas sagradas de los israelitas, que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente para que sean aptas o aceptas delante del Señor. Tejerás al cuadro la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino y harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas también, y les harás cinturones y les harás mitras para la gloria y hermosura, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y los ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y llegarán desde los lomos hasta los muslos, y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar en lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Leamos los 4 versículos del capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdote. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, torta sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo y los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Esto es la bendita palabra del Señor. Aunque vamos a estar exponiendo los capítulos 28 y 29, entenderán que por razones de tiempo no leemos todo el capítulo 29, lo cual nos tomaría un buen tiempo, pero yo espero que lo que hemos leído hasta ahora nos dé lo necesario para comprender cuál es la idea del autor y qué provecho tiene para nosotros. Todos, si no la mayoría de los que estamos aquí, alguna vez hemos tenido la experiencia de ver un álbum de fotos y de esos álbumes de fotos familiares que tienen fotografías como mojadas, medio manchadas, y muy seguramente nos hemos ruborizado ante nuestra apariencia de aquella época o el tipo de ropa que usábamos. ¿Cómo pude yo haber vestido de esa manera?, exclamamos. Pero lo cierto es que nuestra forma de vestir es un lenguaje que comunica bien, ya sea algo de una época, de una cultura o un grupo social. Pero lo que vestimos, nuestra apariencia, la manera en la que nos comunicamos hacia afuera, sin duda dice algo acerca de quiénes somos, de nosotros. Y lamentablemente en una sociedad como la actual, invadida de tanta superficialidad con esto de las redes sociales, con mucha frecuencia lo externo no siempre coincide con lo interno. No siempre. Aunque las formas de vestir de alguien pueden comunicar algo de su esencia, no es algo que hoy se vea con mucha coherencia. Es decir, no siempre puedes ver la esencia detrás de la apariencia. El pasaje que hoy contemplaremos está lleno de descripciones acerca de vestidos y accesorios, como ustedes han podido oír. Pasamos de ver un manual detallado de arquitectura en los versículos pasados a ver ahora unas instrucciones bien específicas de ropas que debían utilizar aquellos que habrían de acercarse a la presencia de Dios, y me estoy refiriendo a los sacerdotes. En los sermones pasados vimos que el Señor da detalladamente instrucciones muy precisas del lugar en el que habitará su presencia. También vimos que dicha presencia estaría oculta a los ojos de todo el pueblo por medio de un tabernáculo con muchas pieles y muchas divisiones, pero también vimos que Dios había dejado escondido un camino que se podía encontrar y transitar, pero que no todos podían transitar. Hoy nos vamos a ocupar de ver quiénes son esos a quienes Dios llama a transitar o a recorrer ese camino hacia su presencia y qué requisitos debían llenar. Hoy hablaremos, como dije, de los sacerdotes, sus vestiduras y su consagración. Y si pudiéramos resumir lo que hemos visto hasta ahora en estos pasajes que han sido tan llenos de detalles, sería algo como esto. Dios ha llamado a su pueblo que estaba lejos para hacer un pacto y habitar en medio de ellos. Pero para que el pueblo pueda acercarse a él, debían ser santos y consagrados. Eso es, en resumen, la idea grande de todo esto que hemos estado desarrollando. Dios hace un pacto con ellos, voy a habitar entre ustedes, va a ser en una tienda,
pero quienes vengan a mí deben ser santos y consagrados. Y es justamente en esa línea que quiero proponerles el argumento para este sermón, y es el siguiente. Los que recorren el camino para acercarse al Señor deben ser santos y consagrados. Es bien simple. En el sermón pasado vimos el camino, las migajas de pan que el Señor nos deja para encontrarnos en ese camino. Ok, encontramos el camino y ahora, ¿cómo lo recorremos? ¿Y qué requisitos se deben llenar? Bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando. Los que recorren el camino para acercarse al Señor deben ser santos y consagrados. Y para desarrollar este argumento vamos a usar más o menos la misma estrategia que hemos usado para los capítulos pasados también, tan llenos de detalle. Veremos una descripción de los elementos, es decir, los elementos que se describen o que se mencionan en estos capítulos, y luego veremos su significado y sus implicaciones. Los elementos, su significado y sus implicaciones. Y vamos a dividir toda esta gran porción, 28 y 29, en dos grandes encabezados. El primero, el vestido de los que se acercan al Señor, capítulo 28, y el segundo, la consagración de los que se acercan al Señor, capítulos 29, del 1 al 37. El vestido y la consagración de los que se acercan al Señor. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Antes de entrar en los detalles, es necesario que hagamos una precisión que puede perderse en medio de tanta instrucción. Todos los elementos descritos en este pasaje, accesorios y ropaje que debían llevar los sacerdotes, era orientado a dos grupos de sacerdotes en particular. Por un lado, se describe ampliamente la ropa que usaría el sumo sacerdote, y por otro lado se describe la ropa que usarían los sacerdotes normales, los hijos de Aarón. En otras palabras, mientras el sumo sacerdote debía portar todos los elementos descritos aquí, a los sacerdotes que no entraban al lugar santísimo solo se les vestía con ciertos elementos, no con todos. Los hijos de Aarón, dice al final en el capítulo 40, harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitra para gloria y hermosura. Eso era todo lo que llevaba un sacerdote. Túnica, cinturón y mitra para gloria y hermosura. Pero el sumo sacerdote, pectoral, efod, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa distinción en mente, ustedes sabrán que cuando estemos hablando de efod y estemos hablando de pectoral, nos estamos refiriendo a las vestiduras del sumo sacerdote, que no necesariamente eran las de un sacerdote ordinario. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, veamos entonces cuáles eran los elementos de ese vestuario. Lo primero que se menciona es un efod y un pectoral. Un efod y un pectoral. Y esta es quizá la parte más importante de la vestidura del sumo sacerdote y que lo distingue de los demás. Era la pieza que los otros no usaban. ¿Y qué era? Bueno, se trataba de una especie de chaleco. Ustedes saben lo que son estos chalecos que usan los tránsitos, que se meten y queda una parte aquí enfrente y otra parte atrás juntada por unas tirillas, un peto para los que juegan fútbol. Era un diseño más o menos como eso, en forma de delantal, que debía estar tejido, oiga esto, en el mismo material en el que estaba tejido el velo del tabernáculo. Lino torcido, púrpura, azul y escarlata. Con oro, por supuesto. En la parte de enfrente de ese chaleco debía ir sujeto con unos anillos de oro un pectoral que era más o menos una pieza de un palmo por un palmo, que tenía 3 hileras de 4 piedras, o 4 hileras de 3 piedras, con los nombres de las 12 tribus de Israel, cada uno grabado en una piedra de un material distinto. También, para conectar el pectoral con el resto del chaleco o del efod, debían tener unas cadenillas de oro, y entre esas cadenillas, a lado y lado en sus hombros, 2 piedras también con una grabación en ellas, 6 nombres de las familias de las tribus de Israel y 6 tribus de Israel, a un lado y al otro. Es decir, los nombres de las 12 tribus de Israel iban en el pecho y iban también en los hombros del pectoral. La segunda pieza que se menciona es el manto y la túnica. Y estas serían las ropas que cubrirían el cuerpo del sacerdote. De hecho, manto y túnica también la usaban los sacerdotes normales, los que no eran sumo sacerdote, se extendían hasta abajo de los muslos y tenían también unas campanas, en el caso del sumo sacerdote,
hechas de oro en el borde inferior con unas bolas o orlas en forma de pera que intercalaban una campana, una bolita, una campana, una bolita. Y el propósito de eso era que el sumo sacerdote pudiera anunciar que estaba moviéndose al interior del lugar santísimo, y era apenas entendible. Si el sacrificio no era acepto, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de manera indebida, no podían simplemente decir, llamen a primeros auxilios, gente, corran ese velo, denle aire, que respire, traigan agua de azúcar. No se podía entrar. De hecho, había que buscar la manera de amarrarlo y sacarlo sin que nadie pudiera entrar a ese lugar santísimo. Entonces las campanitas eran las cosas que se usaban en el vestido para anunciar de que el sacerdote estaba vivo. Si la cosa se demoraba, el sacerdote ponía la oreja en el velo, ¿verdad? Y si escuchaba las campanitas, ahí está vivo, se está moviendo. Y era como la forma de saberlo, ¿verdad? Porque a veces el sumo sacerdote podía, dependiendo del tipo de sacrificio que estaba ofreciendo, durar días en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan cuando el papá de Juan el Bautista, que era sumo sacerdote, entró al templo y demoró días y sin hablar? O sea, el sumo sacerdote entraba y podía durar mucho tiempo ahí. Los otros elementos son la tiara y la lámina. Una tiara es una especie, digo una especie porque no es exactamente una mitra, y aquí hay que hacer esa diferencia. Una mitra es un gorro vertical hacia arriba que tiene una abertura en el medio. Eso es mitra, normalmente la usan los papas y los cardenales. Pero la tiara es cerrada completamente. La tiara es cerrada. Aquí se describe que el sumo sacerdote debía tener una tiara sobre su cabeza, amarrada con unas tiras azules, cerrada completamente. Y en su frente también una laminilla de oro que tenía una inscripción que era santidad al Señor, santidad a Jehová, como parece nuestra Reina Valera. Y eran palabras que debían estar presentes siempre en el sumo sacerdote. Es decir, él entraba por un lado con el nombre de las tribus de Israel, pero también con las palabras santidad a Jehová, en el sentido de que estaba comunicando la dignidad de su labor, de su trabajo, de su cargo. Los calzoncillos es quizá la pieza más curiosa de toda esta indumentaria. De hecho, no sé si a usted le ha pasado, pero la primerita vez, yo lo recuerdo muy bien, que yo leí este pasaje y leí calzoncillos, mi reacción fue como, qué pena. Porque me dio como risa, me dio curiosidad, porque me estaba imaginando los calzoncillos, además que se describen, ¿verdad? Desde la cintura hasta abajo de los muslos. Y no era usual, para nosotros hoy es muy común usar sujetadores interiores, tanto para hombres como para mujeres. Pero no era usual en la época del Medio Oriente. Así que el Señor les está pidiendo a ellos que usen esa ropa y les dice por qué. Porque es necesario que ellos cubran su desnudez, que de ninguna manera se les ocurra en lo absoluto, bajo ninguna circunstancia, entrar a la tienda de reunión con su desnudez descubierta. Ustedes entenderán que al no usar los judíos pantalones, sino túnicas, ahí yo tengo problemas cuando les dice que el hombre vestirá ropa de hombre y la mujer ropa de mujer. Sí, pero ¿ropa de hombre de cuándo? Porque si era de los judíos, era una túnica larga siempre. Entonces, el punto es, los sacerdotes, a diferencia del resto del pueblo, ellos no podían entrar al descubierto debajo de la túnica. Es decir, debían usar esa especie de calzoncillo. En contraste con las naciones paganas, y esto es importante porque no es un detalle de capricho de Dios. En contraste con las naciones paganas, cuyos sacerdotes tenían sus genitales al descubierto como un culto a la fertilidad. De hecho, como ofrecían sacrificios a dioses que los recompensaban con fertilidad en términos agropecuarios y enviaban la lluvia, como en el caso de Baal, y los sacerdotes de otras deidades gentiles y paganas, eso era normal. Construían templos con gradas, y nosotros vimos una mención de eso en Éxodo hace algunos capítulos, y entonces los sacerdotes subían por todas las gradas, y de hecho llevar sus genitales al descubierto era una señal de un culto bien hecho, porque él estaba ministrando en favor de la fertilidad del pueblo. Y el Señor dice, no cabe ni la más mínima posibilidad de que alguien entre desnudo a mi presencia. Dios ve en la desnudez la vergüenza del pecado del hombre y no permite que nadie se acerque desnudo a su lugar santo, al menos en este contexto. Con esto en mente, veamos entonces hacia dónde apuntan
esos elementos. ¿Qué implicaciones tienen? Y vamos a ir mencionando varias cosas en sentido teológico práctico de aquí en adelante. Lo primero, en el versículo 1 vemos que los sacerdotes son llamados y escogidos por Dios según su voluntad. Sino hubo un concurso para ver qué tribu se iba a dedicar al sacerdocio. Dios llama específicamente a la tribu de Leví, a la que iba a ocuparse del oficio sacerdotal. Antes de eso, los jóvenes habían ofrecido sacrificio, probablemente los primogénitos de cada familia, ¿se acuerdan? Eso fue mientras se celebraba el pacto del monte Sinaí. Pero aquí el Señor ya está estableciendo un linaje especial, una familia dedicada a eso específicamente, la familia de Leví, a donde pertenecía Moisés y también Aarón, y eso tiene mucho sentido. Ya el Señor venía negociando con ellos, por así decirlo. Ya ellos venían siendo sus sacerdotes, ya venían ocupando esa función. Así que es bien claro que nosotros no vemos que ellos hayan hecho algo para que Dios los escogiera para ese oficio, sino que fue por el puro afecto de la voluntad de Dios. De hecho, ellos no eran consagrados aún, no eran sacerdotes hasta que no pasaban por una ceremonia de consagración. Habían sido llamados justo con ese propósito. Son llamados para ser consagrados, para que luego pudieran ser puestos en el oficio. Los sacerdotes actuaban en representación del pueblo, es la segunda implicación que vemos o inferencia que vemos en los pasajes que acabamos de leer. Especialmente el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios una vez al año con los nombres de las 12 tribus de Israel visibles en dos partes, en los hombros y en el pecho. Su función era la de mediar entre Dios y el pueblo. Era eso, un intermediario. De hecho, el versículo 30 nos da un detalle bien especial. Dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y Tumim, que era una especie de forma de Dios decir sí y no. Sí recibí el sacrificio, no lo recibí, no sabemos cómo funcionaba realmente, pero vemos que más adelante la historia de Israel se usó para tomar decisiones. Consultaban a Dios a ver si sí o no con Urim y Tumim. Obviamente eso es algo a lo que nosotros no podemos acceder hoy, ¿no? Pero era la forma en la que Dios se comunicaba con los sumos sacerdotes en ese momento. Y dice, y estará sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Miren este detalle. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor, la causa de los israelitas delante del Señor. Literalmente, el sumo sacerdote ponía el pecho por el pueblo, literalmente, con las 12 tribus puestas en el pectoral. ¿Cómo funcionaba? Bueno, ellos recibían el juicio y la causa del pueblo, luego ellos ponían esa causa sobre un animal que derramaba su sangre y luego llevaban esa sangre a la presencia del Señor. Si el sacrificio era acepto, entonces todo el pueblo celebraba. Si no era acepto, el sumo sacerdote se moría. Interesante. ¿Alguien quiere ser sumo sacerdote? Sí. Así funcionaba el círculo. La tercera inferencia. Todos los detalles de estas vestiduras comunican santidad, realeza, pureza, pulcritud. La idea de Dios es clara para su pueblo. Nadie puede acercarse a menos que la vergüenza de su desnudez esté cubierta con ropas de justicia. Nadie podrá acercarse a menos que la vergüenza de su desnudez esté cubierta con ropas de justicia. El tema de Dios vestir al hombre no es un tema menor en la Biblia, como comer tampoco lo es. Es una cosa que vemos recurrentemente. Hablar de vestido, de ropas, es un tema que atraviesa la Biblia. Y yo quiero que ustedes me sigan porque es una idea que hemos traído desde que estamos evaluando el tema del tabernáculo y la presencia de Dios con el pueblo. Yo quiero mostrarles que aquí, en esta instrucción en particular, acerca de todo ese ropaje que debía estar encima de la desnudez del sumo sacerdote, tenemos un eco del jardín del Edén. Otra vez. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue su primera reacción? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, la primera cosa que hace el pecado en ellos es producir vergüenza y rubor, porque descubrieron que la desnudez producía un sentido de indignidad. Así que ellos intentan cubrirse con unas hojas, no taparrabo, alguna cosa que encontraron por ahí, hojas de higo,
Pero Dios, enfáticamente dice el texto, los vistió con unas túnicas de pieles de animales que tuvieron que morir, que eran inocentes, que no había muerto ninguno antes para poder cubrir la vergüenza de ellos. Y de allí se está sentando el precedente de lo que sería el sistema sacrificial de Dios y la forma en la que los hombres se acercarían a Dios en adelante. Si quieres venir cubriendo lo que produce la vergüenza de tu pecado, tendrá que morir un ser inocente para que su justicia te cubra. Dios está enviando un mensaje al cubrirlos. Y ese mensaje es: tu desnudez es el testimonio de tu vergüenza. Así que debe ser cubierta, pero para que sea cubierta debe mediar la muerte de un ser inocente. Los que se acercan a Dios deben vestirse de justicia. Esa es una idea que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Yo quiero hacer, a partir de esa diferencia teológica, una implicación práctica interesante. Los creyentes no debemos ver la desnudez como un asunto de moda de la época, sino como un recordatorio de la caída. Escuche, la vergüenza de nuestro cuerpo desnudo es más que un asunto meramente ético o moral. No es un asunto de preferencia de moda o de estilo. Tiene una implicación espiritual porque es el recuerdo del estrago de la caída. Es tan delicado esto de la desnudez que Dios la limitó al pacto matrimonial. La única forma en la que puede hacerse una exhibición del cuerpo es en el marco del pacto matrimonial. De otro modo, no tenemos ningún motivo para la exhibición de nuestro cuerpo. Ninguno. Algo todavía más significativo que podemos ver en este pasaje es que no todos podían acceder a la presencia de Dios. No todo el pueblo, solamente los sacerdotes, como ustedes lo pueden ver. Solo los sacerdotes. Y eso, a la presencia, es decir, al propio lugar propio, solo el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Y eso, una vez al año, a lo mucho. Y la pregunta que surge es: ¿cómo entonces podía ser esto algo que beneficiara al pueblo? Es decir, ¿en qué sentido Dios estaba dándole un acceso al pueblo? ¿Cómo podía esto desarrollarse hasta un punto en el que ya no solo una clase especial de sacerdotes, sino todo el pueblo pudiera tener acceso? ¿Qué tenía que pasar? Bueno, dos cosas, básicamente. Uno, que la demanda de justicia de Dios fuera satisfecha, en primer lugar. De modo que ya no fuera necesario entrar con sacrificios continuamente, sino que todo fuera hecho de una vez para siempre. Así las cosas, es decir, ya habiendo aplacado la ira de Dios, que era el problema realmente, el velo no sería necesario porque la ira de Dios ya no tenía más justicia que reclamar. ¿Por qué había un velo en la tienda? ¿Por qué había un tabernáculo? Porque nadie podía ver la gloria de Dios sin antes mediar un sacrificio de justicia. Entonces, por eso, para Dios evitar que su presencia permanente pudiera acabar como una bomba nuclear a todo aquel que estuviera por lo menos a la vista de su presencia, entonces Dios lo que hace es mandarlo a cubrir y dar un acceso restringido y siempre con sangre, con sacrificio. Pero habiéndose satisfecho la deuda, de nuevo, la presencia de Dios ya no tiene por qué quedar en lo oculto. Ya puede ser accedida. Ese es el primer requisito. Se necesitaba satisfacer la demanda de justicia de Dios para que todo el pueblo y no solo los sacerdotes pudieran acceder. Pero la otra cosa que tenía que pasar, o que debía suceder, es que, y es una alternativa, todos fueran hechos sacerdotes para que todos pudieran entrar. Porque el pueblo permanecía a las afueras. De hecho, ni siquiera el pueblo, el resto del pueblo, el ordinario del pueblo, podía cruzar el atrio. Estaba prohibido. Así que esas dos cosas eran condicionales si queríamos que ese acceso o esa presencia de Dios fuera accesible para todo el pueblo. Y ustedes ya saben a dónde conduce eso, ¿verdad? Hebreos capítulo 7, versos 22 al 28 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas
por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la razón por la que podemos decir que Dios en Cristo nos da acceso permanente a su presencia? Es decir, eso puede ser un concepto a veces que no hemos desarrollado claramente y en nuestra mente de manera clara, y necesitamos entenderlo. La razón por la que tenemos acceso permanente a la presencia de Dios es porque continuamente hay sacrificio ofreciéndose, y esto es Cristo, un sacrificio permanente. Es decir, la demanda de justicia está siendo aplacada de manera continua y permanente, y por eso hay acceso. Y sigue diciendo Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Quiero que noten cómo Hebreos nos está arrojando luz acerca de toda esta ceremonia que estamos viendo en el Antiguo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento explicando el Antiguo. Cristo, como sumo sacerdote, entró a la presencia de Dios en el momento de su muerte, siendo al mismo tiempo que sumo sacerdote, sacrificio. Es decir, él fue sumo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Él satisfizo la justicia de Dios como juez justo. Él demandaba justicia, Cristo la satisface porque él entra siendo perfecto y al mismo tiempo, ¿dónde está el Cordero? Pues yo soy el Cordero. ¿Y el sumo sacerdote? Pues yo soy el sumo sacerdote. Y se ofrece al Señor. Así que el velo es corrido. La presencia de Dios queda descubierta y ahora es posible acceder a Dios, pero aún nos falta la otra condición. La otra condición es que solo podían acceder sacerdotes. Sí, ya la presencia está descubierta, pero al lugar santísimo solo podían acceder sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros su reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y también primera de Pedro, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 9. Entonces, la obra está hecha. Cristo en el Nuevo Testamento hace posible las dos condiciones necesarias para que pudiera accederse. Él es el sumo sacerdote y el cordero que aplaca la ira, de modo que el velo se corre, pero ahora ¿quién entra? Sacerdote, pues no hay problema, los hago sacerdotes, los constituyo sacerdotes, hago a un reino de sacerdotes para que entren continuamente a la presencia de Dios. El tabernáculo abierto, la presencia de Dios está disponible para nosotros en Cristo, pero los sacerdotes, además de tener libre acceso, también necesitaban una cosa más. Un sacerdote no podía entrar si antes no era consagrado. Es decir, si antes ese sacerdote no pasaba por un ritual de consagración. Y eso nos lleva de la mano al siguiente punto. Y noten lo que estamos haciendo aquí, porque no quiero que se pierdan en mi argumento. Estamos tratando de probar que toda esta ceremonia de ordenación sacerdotal estaba apuntando a algo mucho más glorioso que tiene que ver con la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento, todo el acceso a la presencia de Dios estaba restringido solo al sumo sacerdote y a lo mucho los sacerdotes solo al lugar santo. Pero en Cristo, habiendo sido él el sumo sacerdote que cumple toda justicia, el velo se corre y la presencia queda abierta. Ahora él mismo con su sacrificio
constituye una nación de sacerdotes para que esa nación de sacerdotes pueda entrar a la presencia de Dios. Pero eso todavía no es el fin. Esos sacerdotes deben ser consagrados, de la misma manera que lo eran en el Antiguo Testamento. Y eso nos lleva al siguiente punto, la consagración de los sacerdotes. Capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdote. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo y los pondrás en una cesta. Los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. La siguiente sección, que empieza en este capítulo 29, nos conduce a un punto importante. Dios demanda que aquellos que habrían de recorrer el camino a su presencia, los sacerdotes, se consagren. Y si volvemos a la idea que planteamos en principio como argumento, y es otra vez, insisto en eso porque es importante que mantengamos la línea de pensamiento, los que recorren el camino deben ser santos, esto es, apartados, cubiertos con justicia, y eso ya lo vimos, proviene de Cristo. Lo segundo que deben ser es consagrados, lo cual veremos ahora. ¿Cómo es ese proceso? Ya Cristo ha hecho lo primero, abrió el camino, quitó el velo, nos hizo sacerdotes. Ahora lo segundo, la consagración. Una vez estuvieran hechas las vestiduras, los sacerdotes debían acercarse a Moisés para ser oficializados, es decir, ceremonia de ordenación de sacerdotes. Y ese proceso involucraba 2 etapas. Eso todo está en el capítulo 29. 2 etapas y varios pasos. Una etapa era la etapa de consagración y la otra era la de sacrificio por el pecado. O sea, primero eran consagrados, es decir, se determinaba que ellos eran sacerdotes aptos y luego ofrecían los sacrificios necesarios para poder entrar a ministrar en la presencia del Señor. Y voy a dar una lista de pasos, que es lo que se describe en el capítulo 29, y vamos a ir tratando de construir cómo era ese proceso. Lo primero que sucedía era que Moisés debía preparar una ofrenda. Antes de llamar a los sacerdotes, Moisés debía preparar una ofrenda. Y por favor, noten la ofrenda. Primero, un novillo y segundo, 2 carneros sin defecto. Y también una ofrenda de levadura ungido con aceite. Todavía no sabemos cómo se va a distribuir, ténganlo ahí. Un novillo, 2 carneros, panes sin levadura y aceite. Ok, Moisés reúne todo eso, tiene el novillo ahí, tiene a los carneros ahí, y ahora el Señor le dice, ok, ya que tienen la ofrenda, llama a Aarón, segundo paso, y a sus hijos, y ellos debían llegar a la entrada del tabernáculo, dentro del atrio, a la entrada del tabernáculo, y ser lavados con agua. Primero, lavados como una señal de su purificación. Tercero, las vestiduras del sumo sacerdote debían ir sobre Aarón. Es decir, lo primero que se hacía era vestir al sumo sacerdote. Entonces, ustedes, hijos de Aarón, esperen aquí. Aarón, pasa aquí al frente. Esto es para ti, esto es para ti. Toma tu pectoral, toma tu mitra, ven, te amarro aquí la cintica. Ok, perfecto. Ese era el tercer paso. El siguiente paso era derramar el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, que era la señal de su ungimiento, de que él estaba siendo puesto en el cargo. Eso era algo muy común en las culturas del Medio Oriente, una señal de que él estaba siendo en ese momento apartado y consagrado para ese oficio. Ese proceso, después que se terminaba con el sumo sacerdote, debía repetirse, pero para los sacerdotes. Es decir, el siguiente paso era, repita los pasos del 1 al 3 con los sacerdotes, los hijos de Aarón. El mismo. Ahora bien, el proceso de consagración termina en el versículo 9. Miren lo que dice. Le ceñirán los cinturones de Aarón y a sus hijos les atarás la mitra y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ok, listo. Consagrado. ¿Qué sigue ahora? Segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de sacrificios. Era la etapa de purificación de sus pecados. Era todo ese proceso por medio del cual ellos iban a ser capacitados para el oficio. Así que ellos debían tomar ahora los 2 carneros y el novillo. Y una vez Aarón y sus hijos pusieran las manos sobre ellos, como señal de que estaban poniendo sobre ellos sus pecados y los del pueblo, todo esto se hacía siguiendo un estricto rigor de detalles. Cada tipo de ofrenda y cada sacrificio. Hay al menos aquí 4 ofrendas que se ofrecen. La primera, el novillo.
La segunda, uno de los carneros. La tercera, otro de los carneros. Y la cuarta, los panes. Al menos 4 ofrendas. La primera, el novillo, versículos 10 al 15, era una ofrenda por el pecado del pueblo. Por eso era más grande, porque los pecados del pueblo eran más. Posiblemente. Pero era un novillo. Y el novillo era solamente por los pecados del pueblo. ¿Y cuál era el ritual? Aarón, sacerdotes, vengan aquí, pongan la mano sobre el novillo. ¿Por qué? Porque ustedes son mediadores entre el pueblo y Dios. Así que al poner la mano, ustedes están transfiriendo los pecados del pueblo, remitiendo los pecados del pueblo a ese novillo. De paso, hermanos, es el único contexto en el que nosotros vemos la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Solamente para hacer transferencia de pecados. Comentario al margen, ¿verdad? 2. Los 2 carneros serían ofrecidos por el pecado de Aarón y de sus hijos. Y esta era una ofrenda de paz. Es decir, a diferencia del novillo, los 2 carneros eran por el pecado de Aarón y por el pecado de sus hijos. Y era una ofrenda, se dice, de paz, mecida. Y ojo con esto, los sacerdotes podían comer de esa ofrenda. Era una señal de que iban a entrar en una comunión con el Señor, pero nadie más podía comerla, solo los sacerdotes. O sea, los que estaban en consagración y en comunión con Dios. Es decir, esta ofrenda ya no es una ofrenda por el pecado, es una ofrenda de pacto, de paz, en la que es una ofrenda en la que participamos de la mesa con Dios. Así se ve entonces la ordenación y la consagración de los sacerdotes. El capítulo termina con una instrucción sobre el resto de ofrendas y sobre la promesa que veremos en el próximo segmento, en la próxima semana, si Dios lo permite. Pero yo espero que eso ya esté en su mente. Y ustedes saben cómo están vestidos y por qué están vestidos así. Y ustedes saben cómo fue su proceso de ordenación, es decir, cómo fue que los separaron, los lavaron, los limpiaron y los vistieron. Y ustedes saben cómo fue el proceso para prepararlos para el ministerio. Cómo iban a ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo y cómo también debían ofrecer sacrificios por él. Ahora, siguiendo nuestra estrategia, vamos a ver qué tiene eso que ver con nosotros, cuáles son las implicaciones, qué significado tiene. Está claro, en primer lugar, que los sacerdotes debían depender también de los sacrificios. Ellos no eran perfectos. Así que, además de ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo, novillos, debían ofrecer sacrificio por su propio pecado, carneros. Está claro. Y esto se hacía, ojo, una sola vez. Eso no era que cada 8 días, Aarón, venga y no mate novillo, y venga y coma carnero. No, eso se hacía una sola vez. Cada vez que se ordenaban sacerdotes se hacía este proceso. Y luego, pues ya quedaban consagrados y preparados para el oficio de ahí en adelante. ¿Qué tenían que hacer después de ser consagrados? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero por ahora estamos viendo el proceso de cómo eran apartados y separados. Aún después de haber sido ordenados, ellos seguían necesitando el sacrificio por sus pecados, porque el ser sacerdotes no los podía purificar, ni tampoco quitaba el pecado por ellos. Esa es una desventaja de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Debían ofrecer también sacrificio por sus pecados. La forma en la que podemos ver las implicaciones de este pasaje para nosotros es otra vez verlo a la luz de la obra de Cristo. Ya vimos que Cristo, como sumo sacerdote, se ofreció por el pecado, satisfizo la ira del Padre, por lo que el acceso a la presencia de Dios está disponible. Ya vemos además que Él no nos hizo un sacrificio para permitir la entrada, pero también para hacernos sacerdotes. Cristo nos hace también sacerdotes. Él es el Cordero de la consagración, por medio del cual somos aceptos. Pero ahora veamos cómo se ve eso en nuestro recorrido. Es decir, si Él nos ha constituido sacerdotes a nosotros ahora por medio de su sacrificio, ¿qué significa eso? ¿Cómo vivo yo ahora? ¿Qué implicación tiene en la vida práctica? Hebreos 9, 19 al 23 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Quiénes entran al lugar santísimo? Ya tenemos la confianza, ya el sacrificio quitó el velo, ya el acceso está disponible, tenemos confianza por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, número 1, primero, miren la realidad teológica. Esto es lo que ha pasado gracias a Cristo. Ahora miren las implicaciones. Número 1, acerquémonos con corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de fe.
Número 3, teniendo el corazón purificado de mala conciencia. Y número 4, lavado nuestro cuerpo con agua pura. Y número 5, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Noten cómo se ve el sacerdocio ahora. Es exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. Exactamente el mismo proceso, solo que con implicaciones distintas. Y yo sé que usted está ahí diciendo, yo no puedo que Dios sea un sacerdote, eso es imposible. Alguien como yo no puede ser un sacerdote. Eso es demasiado para mí. Señor, ya, de verdad que me salvaste por hacerme un sacerdote. Yo me voy de aquí, esto no es para mí. Pero no se vaya, espérese. Espérese que todavía nos queda un cachito aquí, un pedacito. Esto que se describe aquí no es más que la vida de los que ahora han sido constituidos sacerdotes por Cristo y que pueden entrar libremente a la presencia del Señor. Permítame ampliarlo un poquito. La primera implicación es, nos acercamos a Dios confiadamente. Y dice el texto en Hebreos, con un corazón sincero. Ya no vamos con sacrificio, sino con un corazón sincero. ¿Sabe quién soñó con ese día y no lo vio? David. En el Salmo 51, 16 al 18, David dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. El verdadero sacrificio es el corazón contrito y humillado. Él está diciendo, Señor, ¿cuándo llegará el día en el que yo no tenga que ofrecer sacrificio, sino mi corazón y derramar mi alma en humillación verdadera a ti? Bueno, ese día llegó. Porque ahora que Cristo ha abierto el camino, ya no teniendo que presentar sacrificios y sangre, llevamos nuestro corazón sincero, puro, honesto. No perfecto, pero honesto. O sea, no es mucho, pero es todo. No será el mejor corazón del mundo, Señor, pero es todo mi corazón. Y David dijo de eso, cuando ese día llegue, el Señor, el corazón contrito y humillado, no lo despreciará. Así que la primera implicación es, nos acercamos, ya no con sacrificio, pero sí con un corazón sincero que involucra humillación y un sentido de rendición a Dios. 2, plena certidumbre de fe. Eso significa no dudando. ¿Sabe lo que sudaba un sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo ante la espera de la respuesta de Dios? Me muero, perdona, ¿habrá sido suficiente ese sacrificio? Si estaba bueno ese cordero. Era una cosa realmente angustiosa, pero el Señor dice aquí por medio del autor de Hebreos que nosotros no entramos dudando, entramos sin temor, confiadamente, en plena certidumbre de fe. No hay nada que temer. La deuda está pagada, el sacrificio fue aceptado, Cristo ha sido suficiente, la deuda está completa, podemos entrar confiadamente. Amén. Tercera cosa, entren con un corazón purificado. Un detalle interesante es que cuando estaban consagrando, capítulo 29 de Éxodo, al sacerdote, a Moisés debía tomar un poquito de la sangre del cordero y ponerla en la oreja, otro poquito de la sangre del cordero y ponerla en el dedo, otro poquito de la sangre del cordero y ponerla en el dedo gordo del pie. Lo que oyes, lo que tocas, lo que caminas, debe ser consagrado a Dios, debe ser puro. Pero ahora, en este nuevo tiempo y en esta nueva orden de sacerdotes, el texto nos dice que lo que llevamos purificado es nuestro corazón de mala conciencia. No estamos solamente llevando lo que oímos, lo que tocamos y lo que caminamos, sino en esencia todo nuestro ser, el centro de nuestra alma. Los judíos entendían que el corazón era eso, de hecho lo asociaban más a las entrañas. Todo nuestro ser está siendo presentado delante del Señor. Y finalmente, una cosa que debían hacer los sacerdotes siempre era lavarse en sus cuerpos. Antes de entrar, había un lavatorio, de hecho, antes de entrar al tabernáculo. Ellos debían acercarse ahí y lavarse todo el tiempo. Entonces el autor de Hebreos dice que ya nosotros tenemos los cuerpos lavados con agua pura. Hemos sido purificados por su palabra y continuamos siendo lavados en ella. Así que mira, hermano, la función sacerdotal tuya y mía. Lo que pasa es que a veces somos demasiado pesimistas acerca de nuestra posición en Cristo Jesús.
Pero esto le da una dimensión muy significativa a nuestra identidad. Él nos ha hecho reales sacerdocios y a veces asociamos a eso a, sí, voy a tener plata porque los sacerdotes tienen plata. Yo no sé de dónde sale eso. Reclama tu bendición, tú eres un sacerdote. Espérate, que tiene que ver una cosa con la otra. Esto tiene una implicación todavía mucho más fuerte que no necesariamente está asociada con lo que recibimos, sino con lo que hacemos ahora para ministrar al Señor. Eso cambia la manera en la que vivimos nuestra fe, porque hace que todo lo que nosotros hagamos tenga que ver con Dios, no solamente lo que hacemos aquí el domingo por la mañana. Eso le da una dimensión mucho más grande a nuestra vida. Y en eso consiste nuestro sacerdocio, en una vida completamente consagrada a Dios. Vivimos y ministramos para Él en cada área y momento de nuestra vida. Por eso me gusta decir, afirmar y reafirmar. Nosotros no tenemos una división entre una vida secular y una vida cristiana. Nosotros somos cristianos y somos sacerdotes de Dios todo el tiempo, en cualquier área en la que nosotros nos desenvolvemos. En cualquier momento de nuestra vida estamos ministrando al Señor. Es que esta separación ha hecho mucho daño. Y eso no es un concepto bíblico. Mucha gente dice, no, yo no me siento ahí porque esa silla es secular. Ese trabajo, yo estoy trabajando en lo secular. Ay, qué rico usted que es pastor, me gustaría algún día trabajar en lo celestial. Este trabajo en lo secular me tiene aburrido. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Ay, yo quiero trabajar duro para en los últimos años dedicárselos a Dios. Espérate, y entonces ahora ¿a quién se lo está dedicando? ¿Sí ves cómo eso cambia la dinámica de nuestra vida? Incluso cambia lo mucho que nos quejamos de nuestras cotidianidades. La ama de casa que está aburrida todos los días hace arroz en el almuerzo. Estoy aburrida de todos los días arroz. El mismo ciclo. Cocino, comen, se ensucian los platos, los lavo y vuelvo y cocino. Comen, se ensucian los platos, los lavo. ¿Qué propósito tiene esto en la existencia? Quisiera estar en ayuno con el Señor, dedicando mi vida a Dios, en lugar de estar aquí, haciendo todas estas cosas. Y eso hace que tengas un montón de cristianos que viven amargados toda la semana y que la única sonrisa que tú le ves es el día que medio pueden venir un domingo, porque entienden que no hay una conexión entre su vida de adoración pública, congregacional, y su vida de adoración en todo lo demás. Nota, mi hermano, cómo esto cambia radicalmente nuestra dimensión de la vida. Es lo que significa ser real sacerdocio en cada cosa que hacemos. Porque cada cosa que hacemos está delante de la presencia de Dios. Esa es una frase que acuñó el pastor R.C. Sproul, fallecido ya. Él decía, nuestra vida es una vida coram Deo, delante de la presencia de Dios. Somos llamados a permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? En esta esperanza, según Hebreos, hasta que Él venga por segunda vez. Y esta idea transforma nuestra manera de ver el mundo. Fue una de las grandes diferencias entre el catolicismo y la iglesia protestante en el siglo XVII y los siglos subsiguientes. Si alguien vive con la conciencia de que es un sacerdote del Señor, hará todo para su gloria, porque todo encuentra sentido en hacerlo para Dios. La división entre lo secular y lo eclesial, lo pío, lo santo, fue una división que hizo mucho daño en la historia de la iglesia. ¿Y en qué sentido hizo daño? En el sentido en que produjo cristianos que hacían las cosas como bien les parecía y que trabajaban porque entendían que el trabajo era una maldición, que el trabajo, como decía el negrito del batey, era el enemigo. Y entonces decían, qué pesar que tengo que trabajar. Y la mentalidad protestante que recupera esta idea del sacerdocio de creyente empieza a atraer una generación de gente que empieza a ver el trabajo como una cosa digna. Martín Lutero decía, si tú eres un zapatero, tú no haces zapatos para la gloria de Dios poniendo una inscripción que diga Soli Deo Gloria en el zapato. Tú haces zapatos para la gloria de Dios haciendo buenos zapatos. Porque la excelencia da gloria a Dios y eso empieza a crear una ética de trabajo distinta a la que gobernaba en la época.
y empieza a crear civilizaciones y culturas que empezaron a desarrollarse robustamente a partir de un pensamiento completamente transformado. Todo lo que yo hago, lo hago para Dios. Eso hace que el carpintero trabaje la madera con maestría, que el constructor edifique muros resistentes, que el artista recree la belleza de lo creado, que la costurera adorne cada puntada, que el estudiante aprecie el tesoro de conocer lo creado, que el abogado abrace y busque con diligencia la justicia, que la madre se regocije en levantar una generación que glorifique el nombre de Dios, que el maestro enseñe lo que es conforme con la verdad, que el padre lidere con amor y de manera servicial. Entender que somos reales sacerdotes de Dios le da sentido a lo que hacemos, es vivir con una mente redimida. Gracias a Dios por Jesucristo, hermano, que nos ha dado esta tremenda dignidad. Piénsalo, de ser gente que vivía afuera del atrio porque ni siquiera podía asomarse por las endijas porque no había endijas en el atrio, a ser alguien que ahora no solo entra al atrio, sino que entra al tabernáculo. Y no solo entra al tabernáculo, sino que entra al lugar santísimo. Y no solo que entra al lugar santísimo, al lugar santo, sino que entra al lugar santísimo para ministrar al Señor y salir y volver y entrar y estar en la presencia de Él permanentemente. Eso es glorioso. Tú y yo estábamos muertos, éramos la escoria de este mundo, merecíamos el juicio divino y que el Señor nos haya hecho sacerdotes. Eso tiene que transformar nuestro corazón. Si eso no pone a vibrar nuestro corazón de asombro ante la gloria de Dios, ¿qué lo hará? Y mi amigo, si tú estás aquí, tú no tienes a Cristo. Hay un camino abierto para venir a Dios. Y aunque a veces se ve como un camino difícil, lo cierto es que alguien ya lo recorrió por nosotros. Cristo recorrió este camino por nosotros y Él va adelante. Él es nuestro sumo sacerdote. Y la pregunta que yo te hago, mi amigo, es, ¿te vas a quedar fuera del tabernáculo, del atrio, lejos de Dios, contemplando en la distancia lo que Él provee? Amigo, digo, ven al Señor para que también seas hecho un sacerdote, miembro de este reino, para que seas vestido de justicia y entonces puedas hacer todo para tu gloria, para su gloria. Eso le da sentido a la vida. Y cuando tú vives de manera que dices que yo no sé qué sentido tiene lo que hago, es porque efectivamente vivir sin Dios es vivir una vida sin sentido. Es una vida vana, como decía el salmista, el Salomón en Eclesiastés, es como perseguir el viento. Pero cuando venimos al Señor y somos transformados por Él, eso cambia radicalmente el sentido de la vida. Y esa es la invitación que yo te estoy haciendo. Que vengas al Señor, arrepentimiento y fe, y seas parte de esta familia de sacerdotes imperfectos, hechos perfectos por el sumo sacerdote que ha ofrecido su sacrificio por nosotros. Oremos. Señor, gracias